Buenos días. Pues yo voy a hablar de caracterización de dinámica neuronal en términos de secuencias neuronales. Y para eso tengo que poner un ejemplo de la vida diaria, porque toda actividad neuronal tiene reflejo en el comportamiento. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es lo que han hecho desde que se han levantado, me pueden decir, bueno, pues lo primero, he ido al baño, me he duchado, he desayunado, he utilizado un medio de transporte, he acudido a la universidad, he trabajado un poco y finalmente he venido a este evento. Por supuesto, esa es una simplificación, pero es un resumen adecuado de qué es lo que ha ocurrido de actividades cognitivas que son complejas, comportamiento que es complejo. Pues bien, en el cerebro, que es la fuente de todo comportamiento, ocurren cosas muy parecidas. Desde el estudio de neuronas individuales, donde podemos ver que hay activaciones secuenciales que son muy robustas, por ejemplo, en motoneuronas, que hay negociación de secuencias que tienen un correlato directo con el comportamiento. Lo mismo ocurre en registros de resonancia magnética, pues hay activaciones de distintas zonas del cerebro y esas activaciones tienen relaciones temporales, relaciones que forman secuencias robustas. Bueno, en el contexto del estudio de la dinámica neuronal, típicamente se simplifica mucho, claro, porque todo es muy complejo, pero quizá a veces se simplifica demasiado y típicamente se escriben las activaciones y ritmos. Pues hablamos, por ejemplo, en electroencefalografía de distintos ritmos, ritmo alfa, beta, teta, gamma, etc. Hablamos de sincronización, hablamos de amplitudes y hablamos de frecuencias, ¿no? Todo está cuantificado en términos de frecuencias y amplitudes. Y se presta muy poca atención a las secuencias, y hay secuencias que son muy robustas en la actividad neuronal. Entonces, la visión alternativa que nosotros proponemos en el grupo de neurocomputación biológica de esta universidad es que hay aspectos cruciales de la coordinación del procesamiento de información en el cerebro que permanecen ocultos en la caracterización clásica en términos simplemente de ritmos y frecuencias. Y hay que prestar más atención a las secuencias de activación neuronal que se pueden caracterizar de forma muy eficaz, sobre todo su robustez. Hay secuencias tremendamente robustas en cualquier nivel de descripción del sistema nervioso. Y esa caracterización puede conducir al desarrollo de muchas aplicaciones biomédicas y en particular biomarcadores de enfermedades. Y todo este trabajo en nuestro grupo lo hacemos normalmente dirigidos por modelos teóricos, modelos que describen secuencias robustas. Y aquí, bueno, no les voy a explicar las matemáticas que están por debajo de eso, pero sí la idea intuitiva. Uno puede describir secuencias muy robustas teniendo en cuenta la imagen de una silla de montar donde hay una pelota justo en medio de la silla de montar. Entonces nosotros podemos entender, ¿no?, que si esa silla está en perfecto equilibrio y colocamos la pelota justo en medio de la silla, esa pelota se quedará ahí, pero es un estado metaestable, en el sentido de que cualquier perturbación, cualquier movimiento va a hacer que la pelota caiga en una dirección o en otra, y todos nosotros podemos entender en qué dirección cae, teniendo esa imagen de silla de montar. Pues bien, una silla de montar no es un objeto dinámico robusto que pueda describir secuencias robustas, pero un medio de sillas de montar, es decir, una silla de montar tras otra y tras otra, eso sí es un objeto dinámico muy robusto, que puede describir secuencias robustas y coordinadas desde el punto de vista informacional. Bueno, pues nosotros desarrollamos ese tipo de modelos que pueden ser aplicados para entender la actividad del sistema nervioso. ¿Qué se puede hacer con ese modelo y qué se puede hacer con el análisis de secuencias en el sistema nervioso? Bueno, pues se pueden diseñar biomarcadores basados en la descripción de secuencias en registros como el EEG o la resonancia magnética. Podemos también tener medidas de resting state, de estado estacionario, en todos estos tipos de registros, donde a lo mejor al final no miramos las secuencias robustas, pero miramos medidas fáciles de obtener que están relacionadas con algunas de esas propiedades de las secuencias, y por tanto se obtienen biomarcadores muy sencillos. Y por otro lado, este tipo de análisis también sirve en protocolos de interfaces cerebro-máquina personalizados, donde hay una interacción, las secuencias se evocan por estimulación y por tanto uno puede distinguir mejor entre estados patológicos y estados normales. Y también, por supuesto, sirve para, por ejemplo, predecir si una persona va a ser buena manejando una interfaz cerebro-máquina. Por último, también quiero decir que este mismo análisis de secuencias se puede realizar también en medidas muy sencillas de actividad cognitiva, por ejemplo, el seguimiento ocular,
con un sistema de eye tracking, de seguimiento de los ojos. Por ejemplo, mientras uno lee, uno puede caracterizar también secuencias y encontrar firmas de distintas patologías. Lo mismo con la actividad respiratoria, registrada de distintas formas, en particular simplemente con el sonido y haciendo correlatos con otras medidas, como por ejemplo el nivel de oxígeno en la sangre o también el encefalograma si está disponible. Y también se pueden utilizar medidas de olor. Nosotros también diseñamos narices artificiales que utilizamos también en algunos casos para registrar la actividad cognitiva de una forma indirecta, que es a través del olor. Y por último, simplemente mencionar mi grupo, el grupo de neurocomputación biológica. Es un grupo numeroso, muy multidisciplinar, y estamos aquí en este.